inicio entonces a nuestra clase de hoy. Hoy es nuestra antepenúltima clase. El jueves tenemos nuestra última clase que es sobre gasometría y otros estudios más que es de interés en internación. Y hoy vamos a hablar de espirometría, la prueba de función pulmonar. Pasé algunos materiales para que vean material en video, grabaciones de clases sobre espirometría y enfermedades restrictivas. También compartí con ustedes sobre estudios de diagnóstico como hemograma y otros estudios más. Tienen en la siguiente unidad van a encontrar otra clase ya grabada que le anexé hoy. Y el test que le voy a juntar al finalizar la clase, habilito el test de retroalimentación de este tema. Y entonces el jueves a las 19 horas va a ser nuestra última clase de sincrónico. Y ese jueves también voy a compartir el último test. Hay en total 3 tests para este curso. Y la propuesta es completar los 3 tests y tener la certificación con la carga horaria. Y como ustedes saben, la Asociación de Kinesiólogos también apoya este curso y van a tener la certificación a través de la KISPI también. Si por ahí no pudieron completar los tests, me avisan y les habilito de vuelta. El cierre del test va a ser el siguiente jueves, creo que es el 6 de octubre más o menos. Hay que fijarse un poco en el Classroom, ya está la fecha. Entonces voy a presentar el PowerPoint. Ahí se logra ver bien. Sí, profe. Sí. Bueno, la espirometría es uno de los estudios que también tenemos a disposición en internación, más aún en áreas quirúrgicas. Como ustedes sabrán, mi experiencia está más enfocado en pacientes quirúrgicos, en pacientes que están internados en salas quirúrgicas. Y este es un estudio, una prueba de función pulmonar, también llamado espirometría, que se solicita a los pacientes para una cirugía, ¿verdad? Tanto como un diagnóstico prequirúrgico para conocer si es un paciente con alguna obstrucción pulmonar o tiene algún componente restrictivo también. Y para nosotros los fisioterapeutas es muy importante interpretar. Este sí es uno de los estudios que trabajamos nosotros en la rehabilitación respiratoria. La gasometría también es otro estudio de interés para nosotros porque nuestras maniobras respiratorias justamente buscan el intercambio gaseoso reclutar alveolos. Y al hablar de espirometría o prueba de función pulmonar, buscamos mejorar los volúmenes y los flujos pulmonares. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Y qué es la espirometría o también se conoce como prueba de función pulmonar? Y es un estudio, metría, ¿verdad? Es medir, espirometría porque es la expiración la que se puede medir y graduar. Y se realiza entonces a partir de una inspiración profunda y una expiración que vamos a ir viendo cómo se evalúa eso. Y busca medir los flujos y volúmenes. Eso es lo más importante tener en cuenta. Flujos y volúmenes. Y por supuesto las capacidades pulmonares también. Entonces, al entender este concepto, donde dice que puede medir flujos y volúmenes, nosotros los kinesiólogos, los fisioterapeutas, podemos trabajar tanto el volumen pulmonar y los flujos respiratorios. Vamos a ir viendo con las distintas maniobras o técnicas. Y para hacer la espirometría, vieron en el gráfico anterior que el paciente tiene que soplar con una boquilla. Y ahí ya empieza, voy a retroceder. Acá ya empieza el primer
obstáculo. El paciente no sabe soplar, no sabe mantener la expiración porque por 6 segundos a través de esta boquilla tiene que soplar. Y es el primer obstáculo. La primera prueba falla, de vuelta le pide al fisioterapeuta que le reentrene, le eduque al paciente porque este esfuerzo brusco, rápido de soplar a través de esta boquilla le dificulta al paciente, ya sea obstructivo o restrictivo. Y hay dos tipos, según la categoría, podemos tener la espirometría simple y la forzada. La simple es la expulsión de todo aire de los pulmones durante un tiempo que necesite para ello tras una expiración máxima. Y la forzada, que tras una expiración máxima se realiza una expiración de todo el aire en el menor tiempo posible. Y esa es la que nosotros tenemos que interpretar, la espirometría forzada. Es la que se solicita a todo paciente. Desde el punto de vista de la internación le piden para ver la condición respiratoria. Si estamos haciendo consultorio externo, piden este estudio para ver el resultado de la rehabilitación respiratoria, de los fármacos, de la evolución de la enfermedad. Y esa espirometría simple puede medir tanto el volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria. Que tenemos que conocer estos valores normales, ¿verdad? El volumen corriente es el aire que estamos respirando en una respiración tranquila. Manejamos unos 500 ml aproximadamente de volumen corriente. Y la de reserva inspiratoria es la que es el volumen máximo inspirado a partir del volumen corriente. Es lo máximo que puede meter el paciente de aire. Y aproximadamente es 2500. Y de reserva expiratoria corresponde al volumen expiratorio a partir del volumen corriente. Y es aproximadamente 1500. Y la capacidad vital es el volumen total que moviliza los pulmones, es decir, la suma de los tres volúmenes anteriores. Volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, volumen corriente. Y el volumen residual es el volumen de aire que queda tras la expiración máxima. No se puede medir con una espirometría, sino con una pleximografía. Es el aire que queda atrapado en los pulmones, ya sea por el espacio anatómico, o a veces ese espacio anatómico es un espacio también muerto, fisiológico, por alguna patología que tenga el paciente. Y ese volumen no se puede medir con la espirometría. La capacidad pulmonar total es la suma de las capacidades vitales y de volumen residual, la suma de todo esto. Y este es el gráfico que ya conocemos nosotros y solemos manejar estos volúmenes con los pacientes. Cuando respira de forma tranquila, que es el volumen corriente, le pedimos que haga una inspiración máxima, todo lo que pueda, volumen de reserva inspiratoria, y cuando le pedimos que saque todo el aire, el volumen de reserva expiratoria. Entonces el volumen residual es el volumen que no podemos pedirle al paciente que saque porque queda en el espacio muerto anatómico o fisiológico. Acá me voy a detener un poquito para hablar de los incentivadores volumétricos, ¿verdad? El Voldyne, que muchas veces viene con, o sea, que tiene las marcaciones del volumen que le estamos pidiendo al paciente que realice. Y a veces creemos que ese volumen que marcamos con el Voldyne es el volumen de reserva inspiratoria, por ejemplo, pero verdaderamente el volumen de reserva inspiratoria o expiratoria solamente con la espirometría se mide, no con el Voldyne. Y el TreeFlow también a veces nos marca un volumen presuntivo, vamos a decir, pero no es el exacto. Entonces, ¿para qué se pide la espirometría? Fundamentalmente es un estudio complementario a la clínica, le complementa este estudio para dar un diagnóstico de enfermedad obstructiva, crónica sobre todo, para confirmar un EPOC. Eso es en primer lugar. Y también podemos observar en ese informe espirométrico enfermedades restrictivas.
Y respecto a la obstructiva crónica, ¿cuándo se produce? Cuando hay disminución del flujo de aire en los pulmones. Disminución del flujo de aire en los pulmones por disminución o bloqueo de las vías aéreas. Ahí ya empiezo yo a analizar el problema. Entonces, tiene EPOC mi paciente, le cuesta manejar los flujos, o sea que la velocidad. Entonces, flujo significa, ¿verdad?, el volumen por tiempo que puede expirar en este caso. Y el EPOC, como ustedes recordarán, es una enfermedad que genera atrapamiento aéreo. Y les cuesta a nuestros pacientes sacar el aire. Tiene un tórax en tonel o tórax enfisematoso, ¿verdad? Y les cuesta a ellos sacar el aire. Y si yo tengo un informe espirométrico obstructivo, ya voy pensando en trabajar los flujos respiratorios. Luego tenemos la enfermedad que se puede determinar con la espirometría, las enfermedades restrictivas, pulmonares restrictivas. Cuando hablamos de la restricción, hay algo que le restringe a ese aparato respiratorio, a esos pulmones o a esa caja torácica. Esa restricción en la espirometría se ve cuando los volúmenes o las capacidades están disminuidas. Veo el informe espirométrico que el volumen o la capacidad vital forzada está disminuida. Y eso significa que hay disminución en el manejo de aire en los pulmones o disminución en la elasticidad pulmonar o la caja torácica. Y es acá donde tenemos que analizar el componente alterado. En el anterior ya dijimos que como es enfermedad obstructiva, afecta más los bronquios y compromete el flujo. Posiblemente el fisioterapeuta va a trabajar en el manejo de flujo. No hay otro problema aparentemente. Pero si es restrictiva o está comprometido el parénquima pulmonar o la caja torácica. Y ahí tenemos que ver si es factible ayudarle al paciente, mejorando esa expansión de la caja torácica o ese parénquima pulmonar, la compliance tóraco-pulmonar. Tenemos que analizar. Recordemos que en el paciente con COVID, el SARS-CoV-2 dejaba secuelas restrictivas. Por eso escuchamos las noticias, ahora en los reportes médicos, el pulmón estaba duro, estaba poco elástico y justamente por la restricción del parénquima pulmonar, no precisamente bronquial. Y las mediciones de la espirometría de esfuerzo, bueno, lo que hablamos anteriormente, espirometría simple, sin esfuerzo. Y esta espirometría de esfuerzo es la que le piden al paciente para su cirugía. Le dice al paciente que va a ser sometido a una cirugía programada abdominal o torácica. Le pide el clínico o el cirujano una prueba de función pulmonar, la espirometría. Y estos 4 componentes son los componentes que tenemos que nosotros los kinesiólogos manejar bien. Mirar bien el informe de la capacidad vital forzada, mirar bien el informe de el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la relación entre ambos y el flujo expiratorio máximo 25-75. Este es un anexo, vamos a decir, ¿verdad? Un anexo digo porque esto significa que hay un compromiso más en las vías pequeñas. Y vamos con el primero, la capacidad vital forzada, el volumen expulsado por el paciente desde la inspiración máxima hasta la expiración máxima, y su valor normal es mayor a 80% del valor teórico. ¿Por qué dice 80%? Porque la máquina, el espirómetro, tiene el valor que sale en porcentaje calcula dependiendo del sexo, la edad, la estatura, índice de masa corporal. Dependiendo de eso, la máquina calcula ese porcentaje. Y dice, este dato nos dice que tiene que ser normal o mayor al 80% de ese valor teórico. Nosotros desde la kinesiología buscamos optimizar el resultado.
Si es posible, queremos llegar al 100% si estamos hablando de una rehabilitación prequirúrgica, ¿verdad? Si le estamos preparando al paciente, me quedo de repente corto con el 80%, voy a apuntar, si se puede, al 100%, que es el máximo, la máxima capacidad forzada que puede tener mi paciente. Vamos a ver después en los gráficos cómo esto se representa. Entonces, este 80% la máquina calcula. No es lo mismo para mí que para un niño o para un adulto mayor, por ejemplo. Va a depender de todos esos parámetros que les mencioné. Y acá capacidad vital forzada, bueno, el paciente tiene menos de 80%, no puede meter y sacar el aire de manera forzada. A ese análisis que yo hago, digo, bueno, ¿qué pasa? No puede meter y sacar, hay compromiso en la inspiración, en la expiración. ¿Será que es una restricción? ¿Será también que es una obstrucción? ¿Qué será que pasa y cómo le puedo ayudar? Generalmente los pacientes con compromiso restrictivo, este es el valor que está abajo. Hay una restricción pulmonar o de la caja torácica o pared abdominal también. Entonces, este número 1, ¿verdad? Número 2 que miramos es el VEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y ese es el volumen que se expulsa en el primer segundo después de una aspiración forzada. Entonces le dice, el técnico que le está haciendo la prueba le dice, primero le pide que saque todo el aire, saca toda una respiración tranquila, saca todo el aire, luego inspira y tiene que soplar con la mayor velocidad y 6 segundos tiene que aguantar. 1 minuto es esta prueba, pero la espirometría tiene que durar 6 segundos. 1 segundo es esta prueba, pero 6 segundos tiene que sacar el aire con fuerza. O sea que saca todo el aire, inspira y tiene que hacer ese esfuerzo por 6 segundos. Y no se imaginan lo que cuesta ese para el paciente. Nosotros que no tenemos aparentemente patología, ya nos cuesta. Y aquel paciente que tiene que respirar por esa boquilla les cuesta. Y ahí es donde les llama al fisio, no solamente porque el informe salió mal, porque no sabe soplar el paciente, no sabe hacer la huffing, ¿verdad? Soplar. Entonces, si está alterado el VEF1, problema en flujos, porque cuando hablamos de velocidad, el problema es flujo. Aquí sí yo puedo relacionar una obstrucción bronquial. Y luego, otro análisis que se observa, ¿verdad?, en la espirometría es la relación entre VEF1 y capacidad vital forzada, que el valor normal tiene que ser mayor al 70%, otros autores hablan del 80%. Y luego tenemos este último parámetro, hay muchos parámetros que se pueden analizar, pero por lo menos desde mi experiencia, estos son los 4 que es relevante para nosotros como kinesiólogos aplicar en la terapéutica. Con el primero, así en forma bruta, ya le digo, manejar, enseñarle los volúmenes. En este segundo, enseñarle los flujos. Este va a depender de la relación de los dos anteriores y este último mide el flujo expiratorio máximo 25-75, dice, que mide la obstrucción en las vías aéreas más pequeñas, que después vamos a ver en otra diapositiva. Es más frecuente en los pacientes con bronquiolitis o bronquitis o asma. Generalmente obstrucción en las vías pequeñas, ¿no? Bronquio fuerte como bronquio grueso como VEF1. Y esto generalmente tiene una resolución farmacológica. Vamos a ver también eso, cómo mejora con el broncodilatador. Entonces, esta es la relación, ¿verdad?, los parámetros que tenemos que tener en cuenta, que es cuando nosotros vemos en la espirometría, después vamos a ver un ejemplo, la espirometría nos da el VEF1 en porcentaje y también en litros por segundo. Vamos a ver eso. Dice acá, los pacientes sanos aspiran el 80% de todo el aire de sus pulmones en el primer segundo durante la maniobra de capacidad vital forzada. El 80% debería de expirar
El 80% debería de expirar en el primer segundo. Un paciente saludable. Y si tiene algún compromiso, por supuesto, ya vamos a hablar de un componente. En este caso, acá ya vemos de restricción. Si su BEF1, el porcentaje de BEF1 está disminuido, hay un componente obstructivo. No pudo sacar el paciente en un segundo ese 80% de la capacidad vital. Y dice la literatura que puede estar aumentado en el caso de la restricción. ¿Y por qué dice aumentado? Porque también puede ser normal. Vamos a ir viendo por qué dice aumentado. No significa que está respirando bien, este restrictivo también. Vamos a ir viendo en otros gráficos. Y estas son las curvas, que es lo que nosotros miramos primeramente en la espirometría, los gráficos. Antes de ver el informe del neumólogo o los valores numéricos, observamos el gráfico. Y dos son los gráficos que tenemos que saber interpretar en forma general, ¿verdad? El primero, el de volumen-tiempo, que implica el volumen que saca el paciente en relación al tiempo que se mide en segundos. Los gráficos siempre llegan hasta 6 segundos porque la prueba es hasta 6 segundos. Si mi paciente no logra soplar 6 segundos, sale un resultado no fidedigno, ¿verdad? Se vuelve a repetir el test. La prueba se realiza 3 veces, pero si no puede en esas 3 veces, el paciente va a la casa y se le cita para otro turno. Y esto es lo que les cuesta muchas veces a nuestros pacientes obstructivos o restrictivos. Y acá ya le entrenamos a saber respirar por 6 segundos. Y esta curva entonces nos permite determinar si pudo lograr expirar, llegar hasta 6 segundos, y si pudo lograr sacar ese volumen que la máquina ya calculó para él, para su edad, su estatura, etc. Y el punto en donde llega el máximo volumen y el máximo volumen en un segundo es lo que se marca. Entonces, en un segundo, ¿cuánto logró sacar con fuerza? Porque acá estamos hablando de velocidad. Y ahí tenemos la representación del BEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Vamos a ver ejemplos de obstructivo y restrictivo. Y luego tenemos ya sea la curva que mide el flujo y el volumen del paciente. Generalmente esto está graduado, está en milímetros, en ml, y esto en litros por segundo podemos observar. Y con esta curva nosotros podemos saber si el paciente necesita enfocar el tratamiento a nivel volumétrico o a nivel de flujos. Si a mi paciente le cuesta manejar volúmenes o flujos, a veces ambos hay que trabajar, ¿verdad? Vamos a ir viendo ejemplos de patrón mixto también. Y la preparación del paciente, ¿cuál es la preparación? Va a ser el estudio, tiene programado hacer el estudio de espirometría y no tiene que recibir la medicación si usa broncodilatador. En esas 6 horas antes del estudio no tiene que recibir su broncodilatador. Y si es un broncodilatador de larga duración, si es un corticoide, entonces 12 horas antes no tiene que recibir su PAF, su aerosol, porque de lo contrario no va a dar un resultado en respuesta a ese fármaco. Dice acá no debe fumar ni tomar bebidas como cafeína horas previas, no ingerir alimentos pesados ni debe fumar 4 a 6 horas antes del examen. Y el procedimiento se realiza una inspiración máxima, inspira tranquilamente, una inspiración luego máxima, y al finalizar se coloca la boquilla que vimos en el gráfico al inicio, y se realiza una aspiración forzada que dura mínimo 6 segundos. En 6 segundos tiene que sacar todo el aire con la mayor velocidad que pueda el paciente. Y se obtendrá 3 pruebas satisfactorias, o sea que 3 veces se le pide al paciente
Las 3 veces tienen que salir bien. Si la primera no sale, eso no se imprime luego en el informe. En la impresión se observan las 3 curvas que salieron mejor, que se puede interpretar, se puede leer. Y que serán aquellas que dure, como esa acá, más de 6 segundos, y con diferencia entre la capacidad vital forzada y el VEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, inferior al 5 o al 100%. Esto vamos a ver también. Esa tercera prueba que se hace, generalmente se hace ya con el broncodilatador, y estos valores de capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado en el primer segundo tiende a subir en porcentaje y en ml. Eso significa que hay respuesta ante el broncodilatador. El número máximo de pruebas a realizarse será de 8 a 9, que el paciente muchas veces no logra hacer, se cansa. Al hacer esas 3, 4 veces ya se cansa, ¿verdad? Y se imprime, como dijimos, eh, las 3 últimas pruebas que salió mejor. Entonces, el cálculo, se calcula la mejor curva o el mejor informe es lo que se calcula, la máquina calcula y se imprime ese resultado. ¿Cuándo se indica la espirometría? Si estamos en sala de internación, se indica realmente en pacientes con riesgo prequirúrgico o que tengan algún compromiso respiratorio o que su cirugía verdaderamente sea compleja y tiene un riesgo quirúrgico importante. Desde el punto de vista de la internación es esta la indicación. Luego, cuando tenemos pacientes con algún trastorno respiratorio y no se conoce la causa, para hacer un diagnóstico de algún compromiso obstructivo o restrictivo. Para valorar la prueba ante fármacos, ¿verdad? Se hace la espirometría sin el broncodilatador, luego con el broncodilatador que se crea necesario y se ve la respuesta ante ese broncodilatador. También se hace este estudio para ver la evolución o el compromiso en el área respiratoria, ya sea un paciente neuromuscular, un paciente pulmonar crónico, un post-COVID. También se hace cuando hay una dificultad respiratoria que no cede, una disnea importante no cede. Se hace para hacer un estudio, un análisis, para evaluar si el paciente tiene una enfermedad por exposición a contaminantes, para medir el progreso de la terapéutica, ya sea kinésica, farmacológica, medicamentosa, para conocer la causa de su disnea o la causa de la tos crónica. Estos son algunos de los estudios. Y algo que no le dije, se hace a partir de los 5 años si el niño puede colaborar. Antes de eso, no se observa datos fiables. Entonces, a partir de los 5 o 6 años, mientras el niño pueda colaborar y hacer el esfuerzo, se puede hacer la espirometría. Cuando no se hace de manera absoluta, neumotórax, por supuesto neumotórax que no está controlado, ¿verdad? Porque eso genera un cambio brusco en las presiones intratorácicas y se puede exacerbar el neumotórax. Si tiene un ángulo inestable, el paciente tuvo un infarto reciente o sospecha de alguna complicación cardíaca importante, esto genera un esfuerzo también, el esfuerzo de Valsalva, ¿verdad? Desprendimiento de retina tampoco. Estos son algunos de los ejemplos, hay otros más. Traqueostomía dice que es complicación relativa porque hay dispositivos que se adaptan a la traqueostomía para hacer la prueba. Parálisis facial también hay dispositivos que se adaptan y más en la colaboración de otro profesional para poder hacer el cierre bucal, ¿verdad? Problemas bucales, dentales, etcétera. Náuseas que genera es la boquilla, deterioro físico, cognitivo, falta de comprensión para realizar la maniobra. Estas son algunas de las complicaciones relativas. Y bueno, ahora ya empezamos con los patrones alterados en una espirometría.
Hay 3 patrones que se puede observar en un informe espirométrico: el patrón obstructivo, restrictivo y el mixto. El obstructivo indica la disminución en el flujo aéreo, bien por aumento de la resistencia de las vías aéreas, dice, ya sea por asma, bronquitis, o también por la disminución en la retracción elástica del parénquima pulmonar, como en un enfisema. Entonces, en el paciente con patrón obstructivo hay una disminución en el flujo aéreo, también disminución en la retracción elástica del parénquima pulmonar. Principalmente es la retracción o la disminución en ese flujo aéreo. ¿Y cómo se observa el informe espirométrico en un paciente con patrón obstructivo? Habíamos dicho entonces que tenemos la curva volumen-tiempo. Dijimos que tiene que tratar de sacar el aire todo lo que pueda por 6 segundos, el mayor volumen que pueda. Y ya vemos acá que el BEF1 en el primer segundo, el volumen que pudo sacar, después vamos a ir viendo esta línea roja, es el parámetro que dice la máquina que tiene que tener. Porque la máquina, como le había dicho, calcula el volumen, la capacidad y el flujo que tiene que tener un paciente como informe final. Entonces, el patrón obstructivo vemos esta curvatura en donde no puede sacar todo el aire en el primer segundo. Si bien acá vemos que logró sacar todo, pero no con esa velocidad que se busca o que se pretende. Entonces se aprecia, como dice ahí, que el aire tarda en expulsarse y se manifiesta con una disminución en la disminución de la pendiente de la curva, alcanzándose la capacidad vital forzada mucho más tarde que la curva normal. Entonces tarda en sacar todo el aire. Y en el primer segundo no saca todo lo que debería sacar. Hay otra curva que dijimos que tenemos que observar, que es el de volumen y flujo. El de volumen, que ya dijimos que es la cantidad de volumen que tiene que sacar el paciente en ese tiempo, y el flujo, que es la velocidad con que se le pide al paciente que saque, y se tiene que medir también esto, ¿verdad? Y en este caso vemos que el flujo está más disminuido y no logra sacar en todo este tiempo, con todo este volumen, ¿verdad? La parte descendente de la curva muestra una concavidad hacia arriba, que será tanto más pronunciada cuanto mayor sea el grado de obstrucción. Más cóncavo, más picuda, si tiene más obstrucción este paciente. Entonces, en el patrón obstructivo vemos en primer lugar que el BEF1 está disminuido, menos del 80% de valor teórico. Y la capacidad vital forzada puede estar normal. Es por eso que la relación BEF1, capacidad vital forzada, es menos del 70%. Entonces acá tenemos el informe que vamos a encontrar en un informe espirométrico como conclusión del neumólogo. Repito, entonces obstructivo, capaz el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es menor al porcentaje teórico, menor al 80%. Y la capacidad vital forzada puede estar normal. Él puede manejar los volúmenes, puede meter y sacar, pero no con esta velocidad que nosotros necesitamos para obtener un resultado, ¿verdad? Y dependiendo de la obstrucción, vamos a tener esta clasificación de severidad, que para aquel colega que está haciendo rehabilitación respiratoria, es importante saber en qué clasificación se encuentra su paciente e ir mejorando si es una patología que se puede mejorar. Enfermedades que puede comprometer este patrón obstructivo, puede ser problema en la vía aérea central o las vías aéreas periféricas. El paciente que tiene no solamente a nivel de los bronquios gruesos un problema, sino que aquel que tiene también una estenosis traqueal, post-intubación, parálisis de las cuerdas vocales, compresión de la tráquea por algún tumor o cuerpo extraño.
Se dan cuenta que este paciente a lo mejor no tiene nada a nivel de los bronquios fuentes o parénquima, pero la vía aérea central no le permite hacer esa expiración adecuada. Y si tiene también, por supuesto, enfermedades en las vías periféricas, como asma, bronquitis, enfisema y condromalacia, también podemos observar un patrón obstructivo. Si nosotros logramos identificar la causa, podemos apuntar un tratamiento kinésico. Vamos a suponer, si es una estenosis traqueal, ustedes creen, pero dice estenosis traqueal post-intubación. ¿Ustedes creen que es factible abordar kinésicamente y mejorar el informe espirométrico? Estenosis traqueal post-intubación. ¿Qué les parece? Viene con un informe de obstrucción y le envían al fisioterapeuta y conocemos la causa. ¿Ustedes creen que pueden trabajar? ¿Qué me dicen? Justito ahora parece que entró Víctor, que sé que tiene experiencia en UTI. Sí, profe, tengo un problema de señal, pero ahora sí ya estoy. ¿Podrías repetir si no es molestia? Sí, tenemos un informe espirométrico de patrón obstructivo y tenemos el dato que es por estenosis traqueal post-intubación. ¿Será que el fisioterapeuta puede ayudar y mejorar? Si tiene estenosis traqueal es porque, y dice acá post-intubación, es porque después de la intubación algo pasó y se estrechó ahí la luz. Espiro. No, Adelante. adelante, por favor. Yo no tengo mucha experiencia en esa área, pero tengo entendido que no, porque si hay una estenosis post-intubación es porque se lesionó la pared y se inflamó. Sí, así mismo es. Si hay una estenosis, posiblemente se le insufló de más el CAF y eso generó una isquemia, como dice la compañera, primero una inflamación, después una isquemia y una estenosis, ¿verdad? Y anatómicamente está disminuida la luz de la tráquea y no hay maniobra kinésica que nos permita Ni trabajar, espirometría, profe. ni Boldai, ni Triflow, nada, ¿verdad? Pero ¿qué le podríamos ofrecer a este paciente para que salga de la intubación? Bueno, de hecho ya está intubado, pero para que no se le vuelva a intubar. ¿Qué le podríamos ofrecer para que esa tráquea que está como una pajita de finito no pasa al aire de forma voluntaria? Ya me imagino cómo estará respirando el paciente. ¿Qué le podríamos ofrecer de terapéutica o de equipo o elemento instrumental que usamos también para mejorar? ¿Una VNI, profe? Puede ser una ventilación no invasiva, un bolseo con ambú. Mientras tanto, esperamos que la gente de otorrino programe una cirugía y coloque posiblemente un stent, un tubo de Montgomery se llama, o posiblemente vaya tráqueo, ¿verdad? Entonces, si tenemos este diagnóstico, no hay fisio. Si tenemos parálisis de las cuerdas vocales, ¿será que algo yo puedo hacer? Posiblemente nada, porque estamos hablando de lesión anatómica o del nervio laringeo recurrente. Pero si mi paciente tiene parálisis de la cuerda vocal y tiene una obstrucción, hay que ver un poquito qué está comprometido. Es una falsa vía para broncoaspiración y cómo le puedo ayudar para que no broncoaspire, por ejemplo.
Y bueno, y si tiene tumor en la tráquea, por supuesto, una compresión por tumor no hay nada que hacer. Si es cuerpo extraño con una fibrobroncoscopía, eso se puede extirpar, pero no con la fisio. En cambio, estas de abajo sí podemos trabajar. Con la primera, asma bronquial, primero, si está en un estadio agudo y hay un broncoespasmo importante, el fármaco primero para broncodilatar y luego podríamos ofrecerle otras técnicas. Generalmente bronquitis crónica, enfisema, bronquitis obliterante, bronquiectasia también, ¿verdad? Todo lo que corresponde a POC. Trabajamos nosotros los fisioterapeutas, es donde más nos llaman. Y condromalacia se ve también en adultos cuando hay ese colapso de la vía aérea. No se mantiene rígido esa vía aérea y colapsa. Solo se puede abordar con presión positiva también. No hay maniobra que permita mejorar ese flujo, porque el flujo es el problema con estos pacientes. Y así es como uno analiza. Yo ya tengo mi espirometría y después voy a analizar las causas. ¿Por qué será que tiene? ¿Y será que yo puedo ayudarle? Así es como analizamos. No es también, tengo un patrón obstructivo y es mi caso sí o sí, yo le resuelvo, ¿verdad? Y el restrictivo. Entonces el restrictivo ya hay algo que le restringe. ¿Qué es lo que le restringe al paciente? ¿Por qué no puede manejar los volúmenes, como dice acá, la capacidad pulmonar? O porque hay un problema en el parénquima o en la caja torácica. Y yo diría también en la zona tóraco-abdominal. La experiencia que tengo yo es más patologías quirúrgicas de abdomen y tórax, por ejemplo. Y aquel que tiene una obesidad importante, una hernia de ventración importante, también tiene restricción. Y ahí voy analizando, así en forma, sin conocer los datos. La restrictiva, problema del parénquima, pulmón duro, decimos en términos así comunes, porque tiene una fibrosis, porque está ocupado, puede ser una neumonía en la etapa de condensación. Amputado significa que tiene hay un derrame o una neumotórax y queda el muñón, se dice cuando queda solamente la parte del pulmón que ventila y el resto está ocupado por líquido o aire. Entonces, en algunos casos no hay nada que hacer de la kinesiología. Si hablamos del parénquima y estos ejemplos que les di, ¿verdad? Y si es de la caja, un tórax con, vemos acá esta imagen, una escoliosis, tórax rígido, un paciente añoso, hay que ver otras deformidades torácicas, hay que ver en qué le podría yo ayudar y mejorar esa restricción. Y por supuesto que ventile mejor. Y luego también los músculos pueden estar comprometidos. Un compromiso de los músculos, restricción porque no tiene buena musculatura inspiratoria o expiratoria. No sabe inspirar, un Guillain-Barré, una miastenia, un paciente que no tiene fuerza en la musculatura para meter el aire y expiratoria para sacar. Entonces ahí será que yo le puedo ayudar como fisioterapeuta. Hay que analizar cómo le puedo ayudar. Y abdomen, que en los videos que yo les anexé, les cuento muchos casos clínicos de abdomen. Y esto es lo que vemos en el informe espirométrico de un paciente con restricción. Vieron que la curva volumen-tiempo es más bajito, no maneja, hay una restricción, no maneja volúmenes, no maneja las capacidades pulmonares. Y como vemos acá, el volumen que tiene que lograr sacar no es lo que se espera. Llega a estos 6 segundos, pero no puede manejar esos volúmenes por la restricción. Y la curva flujo-volumen tiene estas formas. ¿Se acuerdan? El otro era más picuda, pero tenía la zona cóncava muy pronunciada y esta tiene este aspecto, ¿verdad? También dice picudo, pero con menor volumen. Esa es la diferencia en estos pacientes restrictivos que no manejan los volúmenes. Y ahí yo voy analizando cómo le puedo ayudar para mejorar los volúmenes. Y voy pensando qué volumen le cuesta al paciente o meter o soplar. El informe espirométrico nos da datos de expiración, ¿verdad? Pero por ende sabemos que no pudo inspirar
y hay maniobras que puedo usar para ayudar a la inspiración. Y el informe que vemos en un problema restrictivo va a ser, voy a empezar otra vez con capacidad vital forzada disminuida. Bajo está su capacidad vital forzada. Y también su VFUAM está bajo porque no maneja volumen este paciente, ni flujo ni volumen, por lo que vemos acá. Y la relación, si los dos están bajos, la relación por matemática dice que va a estar igual al 70%, va a estar en un parámetro normal. También la enfermedad restrictiva se gradúa según la severidad con estos parámetros, que es, como le digo, relevante para aquel que está haciendo un trabajo de investigación y quiere medir la progresión de su paciente, ¿verdad? Y la restricción, ¿por qué se puede dar? Y acá empezamos nosotros los fisioterapeutas a entender si está en nuestras manos trabajar. Sí, ¿será que hay una restricción por una cicatriz que retrae ese tórax? Una cicatriz de su toracotomía, de su esternotomía, una cicatriz de una quemadura. ¿Será que que la piel tiene una lesión importante que restringe la caja torácica? Pensamos a nivel cutáneo, en primer lugar. Luego la estructura ósea. ¿Será que ese tórax es paciente adulto mayor? Ya está todo consolidado, los cartílagos también más rígidos, la caja torácica. ¿Será que yo le puedo ayudar a ese paciente? Voy ahí analizando. Después pienso en los músculos que controlan la respiración. No puede inspirar mi paciente, ¿cómo le puedo ayudar? No tiene buena fuerza, es un medular, es un neuromuscular. Le voy a bolsear con el ambú, le voy a levantar más la cabecera, le voy a estimular el diafragma. Voy pensando cómo ayudarle si el problema está a nivel muscular inspiratoria. Y si es muscular expiratoria, por ejemplo, está con un abdomen abierto, tiene una hernia abdominal, una eventración importante, o es un paciente con obesidad mórbida, ¿será que yo le puedo ayudar a ese paciente? Y ahí pienso otra vez, ¿qué maniobra puedo ofrecerle? ¿Será que levantando la cabecera mejora? Y ahí voy analizando la restricción. Y luego ya me voy en pleura. Ustedes saben que si hay una fibrosis a nivel pleural o neumotora o derrame, paquipleuritis, restringe también el parénquima y si eso, los ejemplos, no hay fisioterapia que ayude. Ahí sí va a requerir de una cirugía. Y si el parénquima, el que está con fibrosis pulmonar, ya esa arquitectura pulmonar ya tiene una destrucción importante, posiblemente no hay mucho que hacer desde la kinesiología. Así como analizamos ese informe espirométrico en la restricción. Y acá están todos los ejemplos que dijimos. ¿Por qué puede haber rigidez de piel? Ya dijimos, porque en la caja torácica. Fíjese que muchas de estas alteraciones también se puede ir trabajando lo de la caja torácica, una cifoescoliosis con reeducación postural, esa mala postura, esa cifosis, esa jiba, ¿verdad? Que le limita esa expansión del diafragma, esa amplitud del diafragma, con terapia manual, ¿verdad? Esto es muy bueno. Le invito a que vean esos videos que están en el canal de YouTube, que yo suelo compartir, cómo liberar ese diafragma en un paciente con una actitud postural alterada, ¿verdad? Y también aquellos que tuvieron una cirugía y se generó una retracción de partes blandas. Ahí podríamos nosotros trabajar, ¿verdad? Si es enfermedad neuromuscular propiamente, bueno, cada enfermedad neuromuscular tiene su etapa de exacerbación y de meseta. Tengo que conocer ante qué enfermedad estoy y no estar agotándole al pobre paciente. Saber bien, ¿verdad? Si estamos con un paciente con Guillain-Barré, miastenia, polimiositis. Y la vez pasada les pasé también un material de polineuropatía del paciente crítico. ¿Verdad? En esos casos no hay buena musculatura inspiratoria y cómo le podría ayudar, ¿verdad? Si es parálisis pragmática también. ¿Qué yo le puedo ofrecer de terapéutica kinésica? Hay un material también que yo les comento de un caso clínico de parálisis pragmática.
Y bueno, y acá más ejemplos. En fin, nosotros nos situamos en ese informe pirométrico y analizamos la enfermedad y ahí planteo el tratamiento y no doy falsas expectativas al paciente, al equipo de salud. Y acá más ejemplos, ¿verdad? Más ejemplos en donde compromete el parénquima ya pulmonar. El dolor torácico, ascitis también, si yo tengo un paciente con ascitis, si yo tengo como paciente con un tumor en el abdomen. Y bueno, tenemos el patrón obstructivo, patrón restrictivo y a veces el paciente tiene ambos, patrón mixto. Tiene un compromiso obstructivo y restrictivo. Es típico en pacientes con obesidad mórbida. La obesidad mórbida tiene un compromiso obstructivo de los bronquios de tamaño de gran calibre, mediano y pequeño calibre también. Y ello por la adiposidad, por el tejido celular subcutáneo, genera una restricción pulmonar. Entonces, ese es un ejemplo que solemos tener también en internación. Y en ellos vemos que está alterado volúmenes, flujos, ambos componentes, ¿verdad? Y aquí estos gráficos, ¿verdad? Y en ellos, como dijimos, está comprometido tanto volúmenes y flujos pulmonares. Y acá, esta es solamente una conclusión de la espirometría para pasar a hablar de los ejemplos de casos clínicos. Bueno, entonces yo ya tengo mi espirometría, mi paciente me trajo y quiere que yo interprete la espirometría y me pide mi paciente, o nosotros queremos hacer un plan de tratamiento. ¿Qué es lo primero que vemos? Número uno, observar las curvas. Fíjense que a veces lo primero que hacemos es mirar el informe médico, pero lo que primero tenemos que hacer es mirar las curvas. Recordemos que queremos llegar al máximo, a la máxima capacidad, no a ese 80% o 70%, en lo posible al 100% de su capacidad pulmonar o volúmenes. Nos gustaría llegar. Si hay tiempo en un prequirúrgico y si estamos en consultorio externo, hay tiempo para rehabilitar, ¿verdad? Primerito, mirar las curvas, flujo, volumen y volumen-tiempo, primero. Luego mirar esa relación de VFU-AM y capacidad vital forzada. Luego observar el VFU-AM, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, para entender si es un problema obstructivo o restrictivo. Si VFU-AM está menor al 80, hay obstrucción. Luego observar la capacidad vital forzada, ese manejo de aire en la inspiración y expiración. Si ese está alterado, relaciona la restricción. Y luego ver el flujo expiratorio forzado 25-75, dice porque en ese gráfico que le habían mostrado, divide en porcentaje, 25%, 50%, 75% y 100%. Y el parámetro que mide la máquina entre 25 y 75 nos permite saber si hay una obstrucción en las vías aéreas pequeñas. Entonces ahí voy a tener un dato importante sobre las vías aéreas pequeñas. Si es vía aérea gruesa, generalmente relacionamos a higiene bronquial. Si es vía aérea pequeña, suelo relacionar a o secreción en las vías aéreas pequeñas por un compromiso parenquimatoso o asma, una broncoconstricción, ¿verdad? En las vías pequeñas. A eso solemos relacionar. Entonces, hasta aquí podemos decir que es un patrón obstructivo, no obstructivo. ¿Por qué ahí dice no obstructivo? Porque hay autores que no les gusta decir restricción. Dicen obstructivo o no obstructivo. Y hay literatura que dice obstructivo, restrictivo y mixto. Así le cataloga, ¿verdad? Y luego de esto vemos en el informe, vemos si revierte con el broncodilatador. Entonces, como dijimos, hay 3 pruebas que se le hace al paciente y esa última se le hace con el PAF al paciente, con el broncodilatador, y vemos cuánto varió su VFU-AM. Si su VFU-AM mejoró entre el 12%
O 200 ml significa que es reversible con el broncodilatador. Y es ahí cuando después el neumólogo, tú dejamos la parte médica, ellos, ¿verdad?, le indican este fármaco. Pero es importante también nosotros conocer este informe, ¿verdad? Si en ese tercer intento, esa tercera impresión del espirómetro, veo que mejoró un 12% del valor que ya tenía, o subía un 200 ml, significa que su broncodilatador le permitió hacer este flujo expiratorio forzado en un segundo mejor, ¿verdad? Entonces, este nada más es un resumen donde de vuelta dice que tenemos que mirar las curvas, los valores numéricos y acá está ya el esquema, el resumen de todo ese componente. Bueno, ahora nos vamos a este caso clínico, ¿verdad? Este es el informe que nosotros recibimos o que vemos en la carpeta de internación. A veces queremos solamente leer el informe que el neumólogo nos envía. Leemos nomás ya acá, espirometría con patrón obstructivo moderado según criterios de NANES, que es un criterio que usan los neumólogos para saber la severidad. Dice acá, respuesta no significativa al broncodilatador, pero normaliza la relación BES-1, capacidad vital forzada por broncodilatador. Este es un informe que hace el especialista. Yo a los estudiantes les recomiendo hacer esa guía que les mencioné. Mirar primero las curvas, después los numeritos. Y esto luego, bueno, les digo que miren. Si quieren se puede mirar, pero finalmente nosotros trabajamos estos componentes. Ahora, si resuelve o no, con el broncodilatador le dejamos a los especialistas. Pero nosotros miramos entonces primero los gráficos. El gráfico que permite acá, dice luego volumen, y flujo, dice acá, litros por segundo, esta línea. Y dijimos que la prueba se hace 3 veces. Bueno, vamos a ver un poco acá, dice número 1, dice acá número 4, acá tenemos ahora número 3, 2, 1, 4 veces le hicieron repetir a esta persona. 4 veces. Y cada uno tiene un color diferente para ayudarnos a nosotros a interpretar. Vamos a irnos primero con el gráfico. Primerito, voy a usar acá este puntero. Entonces, le tengo a mi paciente, le evalué, le ausculté, este informe espirométrico ya se hizo antes de su internación, ya le pidieron los médicos, se internó ya para su cirugía, y tenemos este informe. Veo si logró expirar en 6 segundos, aparentemente sí logró expirar. Vemos el volumen que pudo sacar el paciente. Hay 2 colores porque uno es pre-broncodilatador y otro es post-broncodilatador. Entonces observo esto, veo que hay, en la imagen por lo menos hay diferencias. Vamos a mirar si mejoró el 12% y el 200 ml. Entonces miro primero esto y luego ya observo este gráfico, esta curva. Dice la máquina, esta línea que traza acá, es la máquina, que es lo que la máquina me traza a mí para saber que él tiene que lograr sacar 3,5 litros más o menos. Tiene que sacar. Porque acá está el número 4, acá dice el número 3, en la mitad más o menos está. La máquina dice que para este paciente, según el peso, la edad, talla, sexo, tiene que sacar 3,500, 600 más o menos, te dice, ¿verdad? Y en cuanto a flujo, tiene que manejar un flujo de casi 7 litros por segundo. Eso dice la máquina. Entonces yo miro, este primer parámetro de volumen no logró sacar ni con el color rojito ni con el color azulcito. O sea, ni con el broncodilatador logró. Y ahí es donde nosotros mirando esto decimos, le tenemos que ayudar al paciente a manejar los volúmenes respiratorios. Eso es así en forma general mirando la espirometría. Yo no sé si este paciente está con abdomen abierto o qué, ¿verdad? O tiene una eventración importante y por eso no maneja los volúmenes. Pero mirando solo el gráfico yo interpreto y digo, hay que trabajar volumen. ¿Y qué tal será que sopla? ¿Qué tal su flujo? ¿Será que va a poder toser cuando salga de su anestesia? Sí,
Este que está acá, el color rojito, prebroncodilatador, casi llega a la línea que dice la máquina. Y el color verde o azul parece que es, pasa así que luego, ¿verdad? Entonces él pudo soplar. Soplar digo porque estamos hablando de flujo. Tiene un buen flujo, pero le falta ganar volumen respiratorio. Entonces ahí es donde yo me planteo trabajar volúmenes. Y hago mi plan de tratamiento en base a lo que él tolere. ¿Será que le voy a recomendar Boldine? ¿Será que le voy a recomendar patrones inspiratorios? ¿Qué dicen ustedes del globo, por ejemplo? A veces el médico no tiene su servicio, un fisioterapeuta y le dice, cómprate un globo y sopla ese. Eso también podemos ir debatiendo hoy si quieren. Entonces, con este gráfico ya me planteo mejorar volúmenes. Ahora me voy a mirar los valores que dice la máquina. ¿Verdad? Entonces, dijimos que vamos a mirar capacidad vital forzada, VEF1 en litros, VEF1 en porcentaje, relación VEF1, capacidad vital forzada, y acá abajito está FEF 2575. Entonces, primerito voy a mirar capacidad vital forzada. PRET significa predicho, lo que la máquina calculó ya para esta persona. La máquina calculó que tiene que manejar una capacidad vital forzada de 3,59. Y justito acá está, 3,59. Eso es lo que la máquina dice que tiene que hacer. Y acá está la primera prueba. Ya marcó la impresión en color rojo, porque no lo logró esta persona. No logró en el primer intento sacar ese aire. Hizo 2,81 y acá vemos color rojito, sí, 2,81. Eso se calcula en porcentaje 78,1 dice. Y post broncodilatador sí logró meter un poquitito más. 3, este post es post broncodilatador. Y está en color verde, que es este colorcito que vimos acá. Y la máquina, lo que el paciente pudo hacer es 3,09, llegando al 86%. Si nosotros podemos, tenemos que llegar a lo más óptimo, al 100%. Entonces, acá vemos que sin broncodilatador no logró ese valor que dice la máquina que tiene que tener, y por broncodilatador tampoco logró. Entonces ya digo, voy a trabajar las capacidades pulmonares con mi paciente. Y ahora voy a mirar si pudo soplar. El señor o la señora pudo soplar en 1 segundo con la mayor velocidad. La máquina calcula en litros y en porcentaje. En litros, la máquina dice que tiene que soplar 3 litros 0,5 ml. Vamos a mirar un poquitito acá. 3 litros 0,05 ml. Pero él pudo hacer apenas 2,13. No pudo soplar según lo calculado por la máquina. Y logró alcanzar el 69,8%. No llega al 70 ni al 80 como dice el valor teórico. Al mirar ya digo, parece que es un obstructivo, que supera su componente de BEF1. Parece más un obstructivo que un restrictivo, digo yo. Al mirar que este es el parámetro más bajo. Y post-broncodilatador tampoco pudo concretar, no fue reversible esa obstrucción. Bueno, si bien dice acá 80% post-broncodilatador. Entonces, miramos capacidad vital forzada, VEF1 en litros, VEF1 en porcentaje de vuelta miro, lo que la máquina dice que tiene que hacer en porcentaje, lo que él pudo hacer, como acá, esto representado en porcentaje, post-broncodilatador. También está en color rojo porque es un parámetro a mejorar. Y la relación VEF1 está acá. Y vamos a irnos último en FEF, flujo expiratorio forzado 2575. La máquina dice que él tiene que sacar 3,53. Pero 1,66 no más pudo. Y corresponde a un 47%, ¿verdad? Y post broncodilatador
2,24. Acá tenemos que hacer, acá la máquina ya hizo el cálculo. ¿Se acuerdan que dijimos que tiene que ser, es reversible cuando supera el 12%? Acá dice el porcentaje que cambió, 16% dice que cambió. Y mejoró esa obstrucción en vías pequeñas. Sí. A pesar de que si leemos acá dice no significativa al broncodilatador, pero normaliza las relaciones B1 y capacidad vital forzada por broncodilatadores. Entonces ese es el dato que nos da después del broncodilatador. Entonces, mirando esta espirometría, yo analizo que mi paciente requiere mejorar los volúmenes pulmonares. Le voy a enseñar a saber respirar y a manejar los volúmenes, no tanto a soplar. Es así en forma general el análisis que nosotros estamos haciendo, pero recordemos que la clínica es la soberana. Yo tengo que saber si este paciente será que no pudo nomás meter porque es un neuromuscular o tiene una hernia umbilical importante, por eso no puede manejar volumen. ¿O será que es un paciente con algún compromiso en la postura? Hay una restricción. Entonces, primero miramos la clínica y luego esto, ¿verdad? Y si coinciden las clínicas más turbirometría, aplicamos ese plan, cuyo objetivo va a ser mejorar los volúmenes. ¿Tienen preguntas respecto a este caso? ¿Ninguna? Le voy a mostrar otro caso. Bueno, acá tenemos otro caso clínico y vamos a mirar primerito los gráficos. Gráfico tiempo, volumen. Acá vemos que si logra en cuanto al tiempo, en cuanto al volumen, es lo que no logra por tener en cuenta este gráfico, ¿verdad? Y fijémonos de vuelta, esta es la línea que la máquina dice que tiene que tener. La máquina ya nos traza esta línea en donde nos permite observar cuánto es el volumen que debe realizar el paciente en la expiración y cuánto es el flujo que tiene que tener. Y vemos que en ambos aspectos está alterado. No maneja un buen volumen y no maneja un buen flujo. Y entonces miramos de vuelta, ya mire, estos gráficos tiene distintos colores porque son las veces que se intentó hacer la prueba. Ahora se imprime los tres últimos, que son estos tres. Entonces vemos la capacidad vital forzada en litros. La máquina dice que tiene que tener 3,35. Acá, 3,35 de volumen. Pero él logra 2,55. Acá dice, está en rojo 2,55, que representa el 76% del porcentaje. Y post-broncodilatador, casi no hubo cambios. Prácticamente no hubo cambios. Después el BEF1 tiene, la máquina dice que tiene que hacer 2,71 y no pudo sacar con esa velocidad en un segundo 1,98 pudo, que llega al 73%. Post-broncodilatador mejoró un poquito. Entonces eso es lo que primero miramos ahora. Capacidad vital forzada, BEF1, tanto en litros y en porcentaje. Y acá podemos ver también el F2575, que verdaderamente está también en déficit. Hay una obstrucción también en los bronquios pequeños. No logra este 2,87, no logra el paciente. Entonces acá tenemos dos componentes a trabajar. Un componente volumétrico y un componente de flujo. Y vamos a leer un poquito qué dice el neumólogo. Dice espirometría con patrón sugestivo de restricción según criterios de Nanes. Respuesta no significativa al broncodilatador. Es el informe que entregan los especialistas.
Y ahí voy entonces trabajando volúmenes y flujos. ¿Qué le sugieren de terapéutica a este paciente? Que ambos aspectos hay que trabajar. ¿Qué quieren darle de tratamiento? ¿Qué maniobra, qué técnica o qué elementos le recomiendan a este paciente? No sé, alguien que quiera compartir su experiencia. ¿Ninguna? Este paciente, por ejemplo, si es un compromiso a nivel de los volúmenes pulmonares, ¿qué elemento le puedo pedir que compre para mejorar el volumen como incentivo? ¿El Boldine, profe? Le puedo pedir Boldine. Y si le cuesta soplar o inspirar también, porque ustedes saben que el Triflow también nos permite a nosotros hacer expiración. Damos la vuelta y usamos como un incentivo expiratorio también. Entonces, si este paciente tiene un Triflow, podemos usar para mejorar los flujos, porque el Triflow no sube las pelotitas, sino hace con esa velocidad que buscamos. Entonces, si el paciente tiene tanto el componente de flujo y volumen tiene alterado, yo le puedo pedir un Triflow para que compre y con eso vamos trabajando. Indirectamente, por supuesto, van a trabajar los volúmenes. O hace en la casa o mientras no esté fisioterapeuta hace su Triflow y conmigo cuando trabaja hace un tratamiento así orientado como ventilación dirigida, patrones diafragmáticos. Hay que ir viendo qué tolera ese paciente. Sollozo inspiratorio. Vamos viendo qué terapéutica él puede hacer para mejorar esos volúmenes. Pero el flujo también no tenemos que dejar de lado porque de lo contrario no va a poder manejar sus secreciones al salir de cirugía si estamos hablando ante un paciente quirúrgico. Y si es un paciente con EPOC, con más razón, porque a los EPOC eso les cuesta manejar los flujos. Y es así como planteamos los tratamientos. Les voy a mostrar, les quiero mostrar una espirometría donde el paciente no pudo hacer el esfuerzo. Esto yo le voy a pasar todo para que usted les ayude a hacer un práctico. Les quiero mostrar un gráfico. Les quiero mostrar un gráfico donde el paciente empieza a toser y la imagen se ve como acá está. En este informe espirométrico, por ejemplo, así mirando el gráfico decimos, este paciente no pudo ni meter el aire ni sacar el aire, e incluso está la mitad de lo que la máquina dice que tiene que hacer. Mirando solamente estas curvas, estos gráficos. Pero ampliando la imagen vemos que en la última etapa de la expiración se ve como imagen en serrucho. Es porque no pudo hacer la prueba de espirometría. Hay veces que igual se imprime y se adjunta a la carpeta para esa evaluación preoperatoria. Y acá vemos ya el informe, ahora todos están en color rojo porque el paciente no logró ni la capacidad vital forzada ni el flujo, no logró manejar. Y dice acá espirometría con patrón obstructivo moderadamente grave según los criterios. Vemos ahí, pero tener nomás en cuenta que tenemos artefactos, se dice, cuando esta imagen no es regular la curva y tiene esta forma en serrucho, es porque o tosió al final o a veces el paciente estornuda o se ríe y no logra hacer regular este movimiento, esta curvatura que se ve en el gráfico. Eso para tener en cuenta.
Este, por ejemplo, que dice 7, yo le voy a pasar esto, que dice 7.2, 7.4, acá está también el mismo. Es la misma persona que ante varios intentos no logró hacer. Este sí fue rechazado. Este informe igual se imprimió. Fíjense que cuando se ve esta imagen así como un electrocardiograma, no se puede interpretar. No se puede interpretar desde la espirometría. Y es el mismo paciente, 7.5, dice, el mismo paciente. En otra fecha se le pidió de vuelta al estudio y no pudo hacer la prueba. A veces el paciente realmente no sabe soplar o no sabe hacer el esfuerzo y nos piden a nosotros los kinesiólogos entrenar esa parte. Y bueno, y acá tenemos otros casos más. Y yo creo que lo más importante es primeramente mirar el gráfico y luego directamente, como le dije, estos aspectos, capacidad vital forzada, VES-1 y su relación VES-1 capacidad vital forzada. Eso es lo más importante para determinar una obstrucción, una restricción. El flujo expiratorio 25-75 también es importante, pero es más importante aún para los médicos que posteriormente van a indicar algún fármaco y mejorar esa velocidad en las vías pequeñas. Pero nosotros que manejamos más todo lo que corresponde a ventilación e higiene bronquial, observamos estos aspectos, capacidad vital forzada y VES-1. No sé si hay preguntas hasta aquí. Acá tienen más casos clínicos. Esto le voy a pasar para que ustedes puedan tener más manejo práctico en estos informes. No sé si tienen alguna preguntita. Algo que haga Todo falta, bien, Luisa. sí, algo que haga falta reforzar. Y bueno, ya adjunté los materiales de este módulo. Ya tienen un material para la siguiente clase, que es el jueves a las 19 horas. El jueves vamos a tener la clase de gasometría. Vamos a saber leer el informe de la gasometría. Y vamos a ver algunos casos clínicos también para hacer así un cierre de todos los estudios complementarios que vemos en sala de internación. Voy a habilitar el examen, también el test. Como les dije, ese test no importa si hacen 1 punto, 2 puntos, no importa, la idea es que se refuercen los conceptos. Y si hay alguna pregunta que no es claro en el test, pueden ahí escribir en el chat y vamos a aclarar. Por ahí no se comprende la pregunta y si hace falta reforzar, vamos a aclarar. No sé si tienen consulta respecto al curso. ¿Cómo le podemos ayudar a este tipo de paciente obstructivo, ¿verdad? O restrictivo. Esta es la pregunta, ¿verdad, Elba? Sí, y así como le dije, si tenemos un paciente obstructivo, tenemos que analizar la causa de su obstrucción, porque la obstrucción puede ser de las vías aéreas altas o bronquiofuente. También puede ser obstrucción o compromiso a nivel parenquimatoso. Y si su VES-1 está bajo, entonces trabajamos los flujos. Y los flujos, ustedes saben, las terapéuticas kinésicas que solemos hacer. Insistimos con la expiración. A veces en vez de hacer sollozo inspiratorio, hacemos sollozo expiratorio. Si podemos comprar algún dispositivo de apoyo para el paciente, un inspirómetro de incentivo, si queremos mejorar los flujos. También podemos trabajar los volúmenes inspiratorios en estos pacientes, porque aquel que no sabe soplar no siempre es porque tiene un compromiso en la expiración, sino que también en la inspiración.
Entonces, analizar bien en la clínica cómo está el paciente y ahí plantear el tratamiento. Si le ayudo con algún tipo de terapia manual, asistiendo a la tos, asistiendo a ese atrapamiento aéreo, o si voy a necesitar un AMBU para que puedan manejar el volumen inspiratorio. Eso es lo que en sala podemos ofrecer. Si estamos en terapia, sí hay otras técnicas que podemos aplicar ya con la ventilación mecánica. Así mismo. Y bueno, voy a estar atenta al chat si tienen preguntas al chat del Classroom. ¿Ninguna otra pregunta más? Todo muy claro, profe. Creo que nos va a ayudar bastante el tema de los ejemplos de los casos clínicos para poner en práctica la comprensión y la interpretación por sobre todo. Eso es lo importante. Y estas imágenes que yo le voy a pasar tiene colorcito y tiene también los parámetros de la espirometría según la edad. Entonces eso nos ayuda también a nosotros. Es bien didáctico esos informes espirométricos. Hay uno que tiene colores, varios colores, y eso es muy didáctico. Aprender con los... Si es en blanco y negro una espirometría, a veces nos llama la atención, pero cuando ya está en color rojo es porque tenemos que prestar atención. Y es muy didáctico esos estudios espirométricos, que son los que yo le voy a pasar. Muy bien, y ahí preguntaron el examen. Tres nomás, tres. El segundo recién el que voy a subir ahora, y el último va a ser después de la clase del jueves. O sea que 3 hay en total. Uno que ya pudieron completar, el de radiografía tórax. Ahora voy a compartir el de espirometría más análisis de hemograma. O sea que escuchen, media hora dura esa clase. Escuchen antes de completar. Y el jueves comparto el último test, que es de gasometría. ¿Estamos entonces? Bueno, muchas gracias por estar presente. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, Nelly. Chao, chao.